Wow. Soy Valentina y soy la presentadora de UMD Show, la red del deporte. El día de hoy tenemos 5 invitados muy especiales que son 5 médicos de los cuales van a tratar el nuevo caso de escalada, en donde nos van a decir las características fisiológicas y anatómicas de los siguientes músculos. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Felipe Naranjo Pulga, soy profesional en ciencias del deporte y hoy voy a hablar sobre la pelvis, el fémur, la tibia y el peroné. Comenzando por la pelvis. La pelvis es la región anatómica inferior del tronco. Siendo una cavidad, la pelvis es un embudo osteomuscular que se estrecha hacia la zona de abajo de la cadera. Está ubicada en la cadera. Las partes de la pelvis. En el adulto, ya la persona desarrollada, la pelvis es un hueso coxal que está formado por la fusión de 3 huesos, los cuales son el ilión, el isquion y el pubis, como podemos verlo en la imagen. La unión de estos 3 huesos ocurre en el acetábulo. ¿Listo? Una parte concreta de la cadera que une todos estos huesos formando la pelvis. Los huesos coxales pares se articulan en posición posterior con el sacro y en posición anterior con la sínfisis del pubis. La pelvis es una estructura conformada de cuenco. ¿Qué es un cuenco? Pues una parte que sostiene a la espina dorsal y protege los organismos abdominales, que contiene los siguientes huesos, el cuales son el sacro, que es un hueso con forma de pala formado por la fusión de 5 vértebras y que originalmente estaban separadas. El coxis, también llamado el huesillo de la cola, que cuando uno se cae, pues siente ahí cuando tiene el dolor en el coxis, que es un dolor incalculable. Está formado por la fusión de 4 huesos concigios que originalmente estaban separados. Y tiene 3 huesos pélvicos que conforman la cadera. Estos son los siguientes: el ilión, que es la parte ancha y acampanada de la pelvis; el pubis, que es la parte inferior, anterior o frontal de la pelvis; y el isquio, que es la parte de la pelvis formada por la articulación de la cadera. ¿Listo? Seguimos con las articulaciones óseas de la pelvis, o las articulaciones que se presentan en la parte ósea de la pelvis. En este caso tenemos la articulación de la sínfisis púbica, que se une en la sínfisis con el pubis; la articulación sacroconcigia; la articulación sacroiliaca; la articulación isquiopubiana, y de esta sacamos los ligamentos sacrociáticos y la membrana obturatriz. La pelvis es una región anatómica que está delimitada por una cantidad de músculos. En estas vamos a hablar los más importantes. Lateralmente, por los músculos de la pared posterior y los músculos de las paredes laterales, está el músculo de la pared posterior, que es el músculo piramidal o piriforme; los músculos de las paredes laterales, el obturador interno; y inferiormente por el suelo pélvico. Continuamos. En esta parte tenemos el músculo elevador del ano, que son 2 láminas que se originan
a cada lado de la pared de la pelvis y se juntan en una sola línea media. El músculo pubo-rectal que se origina en el pubis y rodea el conducto anal, el músculo puboconsigio que va desde el pubis hasta el coxis y el músculo ilioconsigio que se origina en la cadera interna del obturador interno y va desde la desciente de una plancha hacia la línea media que se inserta en el coxis. El isquioconsigio se sitúa posteriormente al elevador del ano, que van desde la espina isquiática a las caderas laterales del coxis y a los bordes del sacro. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos que puede tener la cadera. Los movimientos que realiza la cadera o la articulación de la cadera, que en este caso es la coxofemoral, son la flexión, la extensión, la rotación interna, la rotación externa, la abducción y la aducción. El movimiento de flexión de la cadera es el que se aproxima a la cara anterior del músculo hacia el tronco. También está la retroversión y la anaversión. Vamos a hablar un poco sobre las lesiones que se pueden originar. En este conjunto, las lesiones de la cadera, de la zona pélvica, son más que todo fracturas, ya que pues por ser una gran cantidad de músculos está fácilmente en riesgo para que se fracture, pero tiene que tener un golpe o una contusión muy fuerte, como la que podemos ver en el video, para que esta persona llegue a fracturarse la cadera o la pelvis, más que todo. Entonces, se ve lastimada la integridad de los huesos o ligamentos, es decir, el sacro, las articulaciones sacroiliacas, los huesos ilíacos o la sínfisis del pubis. Generalmente son lesiones de alta complejidad y se dan en pacientes politraumatizados con lesiones asociadas. De igual forma, pues también en varios deportes se han visto o se han presentado ese tipo de lesiones. La función de la pelvis es que es un conjunto óseo que da soporte mecánico, da protección a los órganos del vientre o los órganos pélvicos, articula los miembros inferiores a la porción inferior del tronco, que en este caso sería el fémur por la unión del cuello de fémur, y permite la biodinámica de la bipedestación de la persona. Por último, vamos a hablar de una curiosidad, que entre la unión de los 6 huesos de la cadera, la pelvis se convierte en una cantidad de huesos más largos que tiene el cuerpo humano. Aparte de esto, pues tiene la unión con el fémur, que es el hueso más largo que existe en el cuerpo. Esto constituye un total de casi el cuarto de la altura total del cuerpo. Entonces, un dato para que tengamos en cuenta. El fémur o el hueso del muslo, bien llamado el fémur, es el hueso más largo de la parte superior de la pierna que conecta los huesos de la parte inferior con la articulación de la rodilla y con el hueso pélvico, que es la articulación de la cadera. En total son los 5 puntos de la osificación del fémur, 1 primitivo y 4 complementarios. El primitivo que aparece en la vida fetal en el segundo mes de vida, y los 4 complementarios están destinados a la cabeza trocante mayor, trocante menor, que son los puntos epifisarios superiores y el extremo inferior, que es el punto epifisario inferior. Este último es el más tardío, pues se forma unos 15 días antes del nacimiento. También otro componente del fémur es la diáfisis femoral, que en ella hay 3 caras y 3 bordes, y la línea áspera conformada por un labio lateral extremo
uno medial y uno interno, entre los que cada uno existe un interstitio que recorre la diáfisis longitudinalmente. Tenemos la cabeza articular, que es la forma de 2/3 de una esfera, es lisa y está recubierta de cartílago articulado debido a su función de encajar en la cavidad cotiloidea del hueso coxal, conformándose así la articulación coxofemoral. Está también el trocante mayor, que es la eminencia ósea cuboidea muy aplanada transversalmente, situada por fuera y un poco por debajo de la cabeza articular. Su cara externa es convexa y presenta la cresta del glúteo mediano donde se inserta este músculo. Tenemos el trocante menor, que es una apófisis cónica posterior e inferior. El intercosterianas, que son líneas intercosterianas anteriores por delante en la que se inserta el ligamento iliofemoral. La línea intertrocanteria por detrás y mucho más desarrollada, que se fija en el músculo cuadrado crural. También tenemos el cuello anatómico, que une la cabeza articular de arriba y abajo con los trocantes de abajo y afuera, que tiene una forma de cilindro aplanado en sentido anterio-posterior al cuello anatómico del fémur. Esto tiene una relación articular con la articulación coxofemoral. Con dos cóndilos, dos masas laterales respecto al plano sagital, y la diáfisis, que tiene un condilo interno y un condilo externo. En ellos se desarrolla la tróclea, superficie lisa para la articulación del fémur con la tibia y en la rodilla, que forma la articulación femorotibial. El condilo interno, que es el menor en el extremo, si bien se ubica hacia adentro de la parte final del fémur, tiene una cara lateral cutánea y de esta que salen dos relieves óseos, que es la tuberosidad interna, la inserción del ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla y el tubérculo del aductor mayor para el músculo del mismo nombre, que sería el del aductor mayor. Además, se inserta en esta cara el gemelo interno, el condilo externo, más voluminoso que el interno, que presenta una inserción al ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla en la tuberosidad externa de su cara lateral, así como en el gemelo externo y el popliteo. En sí, la función del fémur es que es el único hueso del muslo que sirve como punto de fijación para todos los músculos que ejercen su fuerza sobre las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Algunos músculos biarticulares que cruzan las dos articulaciones. El fémur, pues como sabemos, es un hueso largo, completamente extenso, y puede en este generarse fracturas como la femoral, que implica a la cabeza femoral, el cuello femoral o el cuerpo del fémur inmediatamente. Por debajo del trocante menor se puede clasificar como una fractura de cadera, especialmente cuando se asocia con la enfermedad de la osteoporosis, y las fracturas del fémur se pueden manejar en un entorno prehospitalario con el uso de una férula o de transición. Al ser tan grande y al pertenecer en una parte tan importante de la persona, que son sus extremidades, pues tiene una gran cantidad de inserciones. En el fémur se inserta varios músculos, entre ellos pues tenemos el cuádriceps, el glúteo, el vasto lateral, el iliopsoas, el vasto medio, los aductores, el mayor y el corto, el bíceps femoral, el vasto lateral y pues también la articulación de la rodilla.
En la parte superior del cuerpo, el fémur tiene su inserción los tres músculos de los bastos, el psoas ilíaco, el músculo glúteo mayor y el músculo pectíneo con sus músculos aductores mayor y menor, los que ya habíamos nombrado anteriormente. Los movimientos que realiza esta parte del músculo pues no son tan activos como puede ser en otra parte del cuerpo, ya que este hueso pues agrupa un total de músculos que ayudan a la articulación a generar los movimientos de la pierna. ¿Listo? Tenemos que dejar eso claro. Los movimientos que realiza la articulación están en el plano sagital y alrededor de un eje transversal se realiza la flexión-extensión. En el plano frontal y alrededor de un eje anterior-posterior se produce el movimiento de la aducción y abducción. Y como un dato específico, este hueso corresponde hasta un cuarto de la estatura de la persona. Continuando con nuestra exposición, ahora tenemos que hablar sobre la tibia y el peroné. La tibia y el peroné son los huesos que le dan estructura a la extremidad inferior de la pierna. Entre la rodilla y el tobillo, el peroné se sitúa de forma paralela a la tibia, es más delgado que esta, a diferencia de la tibia, y el peroné no soporta peso y no forma parte de la articulación junto con la rodilla. O sea, no forma parte de la articulación con la rodilla. Primero hablaremos sobre la tibia. Entonces, la tibia se encuentra medial al peroné, con el que se articula en sus extremidades proximal y distal, en las últimas partes, en la de arriba y en la de abajo. Asimismo, entre ambos huesos existe una membrana fibrosa denominada membrana interósea, que aporta estabilidad a ambas articulaciones al formar una sindesmosis. La tibia es uno de los huesos más largos del cuerpo humano y junto al peroné forma el esqueleto de la pierna, que se va desde el tobillo hasta la parte de la rodilla. Su principal función es dar estabilidad y soportar el peso del cuerpo. Además, en la parte de atrás del hueso se encuentra el tendón de Aquiles, que es la parte del peroné. Las partes de la tibia están entre sus extremidades superiores. El extremo, el que se articula con el fémur, es ancho y tiene dos cavidades glenoideas, una interna y una externa, que se articula con los cóndilos del fémur, generando así un denominado platillo tibial, donde se emerge una eminencia entre las cavidades glenoideas, nombrada espina de la tibia o eminencia intercondílea. También la tibia tiene bordes que son borde anterior, borde externo, borde interno. Las caras, que presentan una cara interna facial, una cara externa facial y una cara posterior. Tiene forma de pirámide en su parte inferior interna, el maleolo medial, que es la parte ensanchada que también se puede palpar y es el sitio de unión con el astrágalo. Entre la tibia y el peroné, esta membrana polopoide en la cara posterior de la tibia es una línea sólea que da lugar a la inserción con el músculo del sóleo. Las articulaciones de la tibia, o con que hace articulación, es con la del fémur, formando la articulación de la rodilla, con el peroné formando la articulación tibio-peroneana superior e inferior, con el astrágalo formando junto con el peroné la articulación del tobillo, y las inserciones que tiene, que es del tibial anterior, del músculo tibial posterior, del popliteo, del sóleo, del semitendinoso, del semimembranoso, del sartorio y del grácil.
al ser un hueso tan ancho igual que el fémur, tan largo, igual que el fémur, las lesiones que puede tener es fractura tibial proximal o distal, que es una ruptura de la parte superior del hueso de la tibia. Una fractura del eje tibial, que es una fractura en la parte media del hueso de la tibia, y una fractura distal, que la que ya había nombrado, está en una ruptura de la parte inferior del hueso de la tibia. Ahora vamos a hablar un poco del peroné. También conocida como la fíbula, es una estructura formada por tejido óseo que tiene como características anatómicas ser prolongado y estrecho. Este hueso está ubicado entre la rodilla y el tobillo y se conecta con la tibia y con el astrágalo, obviamente para formar distintas articulaciones. El peroné estructuralmente está formado por un cuerpo al que le corresponden 3 caras y 3 bordes. Además tiene una parte superior llamada cabeza del peroné y una parte inferior denominada el maleolo externo. Es importante esta parte del peroné porque une con la articulación del tibio, la articulación tibio-tarsiana y la articulación peroneo-tibial. Da lugar principal a la pierna, la inserción de los músculos, participa en movimientos de la rodilla y el tobillo y sirve como injerto óseo en algunas cirugías. Las lesiones o los problemas que casi siempre ocurren en el peroné normalmente afectan la fusión de la estructura, son los traumatismos y lesiones fuertes que pueden llegar a causar discontinuidad de las superficies del hueso, ocasionando así una fractura. El peroné está formado por un cuerpo prismático circular con 3 caras, una externa, interna y posterior, 3 bordes, uno anterior y lateral y uno por la parte de atrás, y 2 extremos, uno superior o la cabeza donde se destaca la apófisis estiloides. Se encuentra también en la parte externa de la pierna, la cual se articula por dentro de la tibia mediante articulaciones de diartrosis del tipo artrodias, formando junto con la tibia la pinza tibioperonea. La cabeza del peroné es la región anatómica que se localiza superior en comparación con las otras estructuras óseas. El peroné se encuentra unido a la tibia mediante ligamentos y asimismo es una zona que sirve para la inserción de músculos y partes de la pierna, como ya sabemos que es el talón de Aquiles y los gastrocnemios. Por último, se encuentra la parte externa de la pierna y se articula por dentro de la tibia mediante una articulación de diartrosis, formando la tibio-peroneo-astragalina. También puede realizar movimientos de flexión, extensión y está rodeada por una cápsula articular y varios ligamentos que dan estabilidad en sus proximidades. Se insertan potentes músculos que hacen posible el movimiento de la extremidad. La tibia realiza un movimiento de rotación interna. Hola, hola, UMB Show, la red del deporte. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julián Lugo, estudiante profesional de Ciencias del Deporte de tercer semestre. En este momento vamos a hablar de 3 temas muy importantes, el cual son osteología del pie y el miembro inferior y miología del pie. Hablaremos de unión articular, tipo y movimientos. Gracias. Primero vamos a hablar de la articulación del pie, las cuales son 7. Primera es la articulación subtalar. La unión articular es el talo más el calcáneo. El tipo es una articulación sinovial plana. Los movimientos es inversión y eversión del pie. La segunda es la articulación del transversal del tarso, que es el calcáneo más cuboides. El tipo es una articulación sinovial plana también. Los movimientos es inversión y eversión del pie más la circundición. La tercera es la articulación transversal del tarso, las cuales son talo
más calcáneo más navicular. El tipo es una articulación sinovial esferoidea y los movimientos es deslizamiento y rotación. La cuarta es una articulación cuneo-navicular, que la unión articular son navicular más cuneiformes, y el tipo es una articulación sinovial plana y los movimientos son pequeños. Quinto es la articulación tarso-metatarsianas, que es tarso más metatarso. El tipo es una articulación sinovial plana y los movimientos es el deslizamiento. La sexta es la articulación intermetatarsianas, que es la base de cada hueso metarsiano, se une con las contiguas. El tipo es una articulación sinovial plana también y los movimientos individuales pequeños. Y la séptima y última es la articulación metatarsofalángicas, que es la cabeza de los metatarsos más la base de las falanges proximales. Las articulaciones son sinovial tipo condilea y los movimientos es flexión y extensión y en menor grado abducción y aducción y circunducción. Ahora vamos a hablar de la articulación del miembro inferior, las cuales son 5. La primera es la articulación coxal, que la unión articular son miembro inferior más cintura pélvica, fémur más acetábulo. Es un tipo de articulación sinovial esférica y el movimiento es la flexión y extensión y abducción y aducción y circunducción y rotación. La segunda es la articulación de la rodilla. Consta de 3 articulaciones. 2 articulaciones femorotibiales, lateral y medial, entre los condilios femorales y tibiales, laterales y mediales. La otra es la articulación femorolotiliana, entre la rótula y el fémur. El tipo es una articulación sinovial troclea o bisagra. El movimiento es la flexión y extensión. Se combinan con otros movimientos de deslizamiento y rodamiento y rotación alrededor de un eje vertical. La tercera es la articulación tibio-peroneal superior, que es la tibia más peroné porción de superior. El tipo es una articulación sinovial plana y la articulación se mueve ligeramente durante la flexión dorsal del pie como resultado del encaje de la tróclea del talus entre los maloleos. La cuarta es la articulación tibial inferior. Es la tibia más peroné porción inferior. Es la articulación fibrosa y sin demosis. La articulación se mueve ligeramente para acomodar el encaje de la porción ancha de la tróclea del talus entre los maleolos durante la flexión del dorsal del pie. Y quinta y última es la articulación talocrural o articulación del tobillo. Extremos distales de la tibia y el peroné, más la parte superior del talus. Es una articulación sinovial tróquea o bisagra y los movimientos es la flexión y dorsal y la flexión de plantar de los pies. Hola, mi nombre es Valentina y soy la doctora que va a tocar el tema sobre 3 músculos que se pudo haber lastimado nuestro escalador. Vamos a empezar con la miología del miembro inferior con el músculo del glúteo. ¿Cuáles son los músculos que intervienen esta región pélvica glútea? Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensón de la fascia lata, piriforme, obturador interno, gemelo superiores o inferior y cuadrado femoral. Entonces vamos a hablar de la acción del glúteo mayor. Extiende el músculo especialmente desde la posición en flexión, contribuye a su rotación lateral, estabiliza el músculo y contribuye a la elevación desde la posición sentada. ¿Cuál es el origen de este glúteo mayor? Posterior a la línea glútea posterior, cara dorsal del saco y coxis. Vamos a tocar ahora cuál es el glúteo medio. La acción del glúteo medio es abduce y rota medialmente el músculo. ¿Cuál es el origen de este músculo? Cara externa del ilión entre las líneas glúteas anterior y posterior. Ahora, el glúteo menor. ¿Cuál es la acción? Abduce y rota medialmente el músculo. ¿Cuál es el origen de este? Cara externa del ilión entre las líneas glúteas anterior e inferior. Ahora, tensor de la fascia lata.
La acción de este es abduce y rota mediante el músculo. ¿Y cuál es el origen? Espina ilíaca anterior y superior, parte anterior de la cresta ilíaca. Listo, ahora vamos a hablar del periforme. ¿Cuál es la acción de este? Rotar lateralmente el músculo extendido y abducen el músculo flexionado. Estabilizan la cabeza del fémur en la acetábulo. ¿Cuál es el origen? Cara anterior del sacro. Abductador interno. ¿Cuál es la acción? Rotan lateralmente el músculo extendido y abducen el músculo flexionado. Estabilizan la cabeza del fémur en la acetábulo. ¿Cuál es el origen de este? Cara pélvica de la membrana obturatriz. Ahora vamos a hablar de los gemelos superior e inferior. ¿Cuál es la acción? Rotan lateralmente el músculo extendido y abduce el músculo flexionado. Estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. ¿Cuál es el origen de este? El superior, espina isquiática o ciática, e inferior, tuberosidad isquiática. Cuadrado femoral. ¿Cuál es la acción de este? Y es el último del glúteo. Rota lateralmente el músculo, estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. ¿Y cuál es el origen de este? Tuberosidad isquiática. Otro de los músculos que se pudo haber lastimado en nuestro escalador fue el muslo. El muslo se divide en región del muslo anterior, se divide en 3 regiones. Primero vamos a hablar del anterior. En la anterior se encuentra el pectíneo. La acción de este es aduce y flexiona el muslo, contribuyendo a la rotación medial del músculo. ¿Cuál es el origen? Ramo superior del pubis. Otro de ellos es el psoas mayor. ¿Cuál es la acción de este? Actúa inferiormente con el ilíaco flexionando el muslo. Cuando actúa superiormente flexiona la columna vertebral lateralmente. En sedestación actúa con el ilíaco para flexionar el tronco. ¿Cuál es el origen de este? Apófisis transversal y discos intervertebrales de la vértebra T12 a la L5. Otro de estos es el ilíaco. ¿Cuál es la acción de este? Flexiona el músculo, estabiliza la articulación coxal, actúa con el psoas mayor. ¿Cuál es el origen? De 2/3 superior de la fosa ilíaca a la del sacro. Otro de estos es el sartorio. ¿Cuál es la acción de este? Flexiona, abduce y rota lateralmente el muslo en la articulación coxal. Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. El origen de este es la espina ilíaca anterosuperior. El penúltimo que se encuentra en estos es el cuádriceps femoral. Este se divide en recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio. La acción de este es el mismo, que es extiende la pierna en la articulación de la rodilla. El recto femoral también estabiliza la articulación coxal y ayuda a la ilopsoas a flexionar el músculo. ¿Cuál es el origen del recto femoral? Espina ilíaca anterior, inferior e ilión superior al acetábulo. El vaso lateral. Trocánter mayor, labio lateral de la línea áspera del fémur, vasto medial. Línea intertrocanteria, labio medial de la línea áspera. Vaso intermedio, caras anterior y lateral del cuerpo del fémur. Y por último que se encuentra en estas es el tensor de la fascia lata, que la acción es abduce y rota medialmente al muslo. Y el origen de este es espina ilíaca anterosuperior, parte anterior de la cresta ilíaca. Bueno, ahora vamos a hablar de la región medial del muslo. Primero se encuentra el aductor largo. Su acción es aduce el muslo y su origen es cuerpo del pubis inferior a la cresta del pubis. Por segundo encontramos el aductor corto, que la acción es aduce el músculo y en cierta medida mediante lo flexiona. Y el origen es cuerpo y ramo inferior del pubis. Tercero encontramos al aductor mayor o magno. Su acción es aduce el músculo, su porción aductora también flexiona el muslo y su porción isquiotibial lo extiende.
Su origen es porción aductora y porción isquiotibial. En la aductora encontramos rama inferior del pubis y rama isquion. Y en la porción isquiotibial encontramos el tuberosis isquiática. En cuarto encontramos grácil o recto interno. Su acción es aduce el músculo, flexiona la pierna y ayuda a la rotación medialmente. Y su origen es cuerpo y rama inferior del pubis. Y por último encontramos el obturador externo, que su acción es rota lateralmente al muslo, estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Y su origen es membrana obturatriz, agujero obturador. Y por última región, encontramos la región posterior del muslo. Acá encontramos al semitendinoso. Su acción es igual que el semimembranoso, que es extender el músculo, flexiona la pierna y la rota medialmente cuando la rodilla está flexionada. Cuando el muslo y la pierna está flexionada, todos los muslos pueden extender el tronco. El origen del semitendinoso es tuberosidad isquiática y el del semimembranoso es tuberosidad isquiática también. El tercero es bíceps femoral. La acción de este es flexiona la pierna y rota lateralmente cuando la rodilla está flexionada, extiende el muslo. Y su origen es cabeza larga y cabeza corta. En la cabeza larga encontramos tuberosidad isquiática y en la cabeza corta línea áspera y línea supracordilea lateral del fémur. Continuando con el examen, uno de los músculos que se pudo haber partido también fue la pierna. La pierna se divide en varias secciones. Vamos a hablar primero de los músculos anteriores de la pierna, cuáles se encuentran en esta área. Tibia anterior, ¿cuál es la acción de este? Flexionar dorsal del pie a nivel del tobillo, inversión del pie. El origen de esto es condilo y un medio superior de la cara lateral de la tibia, membrana interósea. El segundo músculo es extensor largo de los dedos. La acción de ese es extensión de los 4 dedos laterales, flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. ¿Cuál es el origen de este? Condilio lateral de la tibia, 3/4 superiores de la cara medial del peroné, membrana interósea. El tercero es extensor largo del dedo gordo. ¿Cuál es la acción de este? Extensión del dedo gordo, flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. ¿Y cuál es el origen de este? Es parte media de la cara anterior del peroné, membrana interósea. Y por último, el que se encuentra en esta zona es el tercer peroneo. La acción de este es flexión dorsal del pie a nivel del tobillo, eversión del pie. Y el origen es 1/3 inferior de la cara anterior del peroné, membrana internósea. Los músculos laterales de la pierna son los siguientes. Encontramos en primer lugar el peroné largo, cual la acción es eversión del pie, flexión plantar del pie a nivel del tobillo. El origen de este es la cabeza a 2/3 superior de la cara lateral del peroné. En segundo encontramos el peroné corto. ¿Cuál es la acción? Eversión del pie, flexión plantar del pie a nivel del tobillo. El origen de este es 2/3 inferior de la cara lateral del peroné. Luego seguimos con los músculos posteriores superficiales de la pierna. Primero encontramos los gastrocnemios, que es la acción de estos, es flexionar plantar del pie a nivel del tobillo cuando la rodilla está extendida, eleva el talón durante la marcha, flexiona la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. ¿Cuál es el origen de esta? Cabeza lateral y cabeza medial. La cabeza lateral es la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y la cabeza medial, cara poplínea del fémur superior del condilo medial. En segundas encontramos el sóleo.
La acción de este es flexionar plantar del pie a nivel del tobillo, estabiliza la pierna sobre el pie. ¿Cuál es el origen de este? Cara posterior de la cabeza del peroné, un cuarto superior a la cara posterior del peroné, línea del sóleo, un tercio medio del borde medial de la tibia. En tercer lugar encontramos plantar. ¿Cuál es el origen de este? Ayuda débilmente al gastrocnemio de la flexión plantar del pie al nivel del tobillo. ¿Cuál es el origen de este? Extremo inferior de la línea supracordilinea lateral del fémur. Continuamos con los músculos posteriores profundos de la pierna. ¿Cuáles se encuentran en este sector? En primera encontramos el poplíneo. La acción es flexión débilmente la rodilla. El origen es la cara lateral del condilio lateral del fémur, menisco lateral. De segundas encontramos el flexor largo del dedo gordo, también llamado como ayuk. La acción es flexionar el dedo gordo de todas las articulaciones de flexión plantar del pie a nivel del tobillo. ¿Cuál es el origen de este? 2/3 inferiores a la cara posterior del peroné, membrana interósea. En tercer lugar, encontramos el flexor largo de los dedos. ¿Cuáles son la acción de estos? Flexiona los cuatro dedos laterales, flexión plantar del pie a nivel del tobillo. ¿Cuál es el origen de este? Parte medial de la cara posterior de la tibia. Luego, el último que se encuentra en esa región es la tibia posterior. ¿Cuál es la acción de esta? Flexión plantar del pie a nivel del tobillo, inversión del pie. Para la miología del pie, vamos a hablar del origen, la inserción y la función. Empezaremos por la región dorsal del pie, que son 3. El extensor corto de los dedos, el origen es la cara dorsal y lateral del calcáneo. La inserción es el aponeuriosis dorsal del segundo al cuarto dedo, tendón del músculo extensor largo. Y la función es la extensión dorsal del segundo al cuarto dedo sobre el metatarso. El segundo es el extensor corto del dedo gordo. El origen es la cara dorsal y lateral del calcáneo, fascículos fibrosos del seno del tarso, y la inserción es el falange proximal del primer dedo. La función es la extensión del dedo gordo sobre el metatarso. Y el tercero es el interóseos dorsales, que el origen son 2 cabezas del metatarso, la inserción son falanges proximales del segundo al cuarto dedo y ligamento plantar. Las funciones es la flexión y abducción de la articulación metatarsofalíngica. Y para la región plantar del pie son 9. La primera es la flexor corto de los dedos. El origen es la tuberosidad calcánea y aponeuriosis plantar. La inserción es el falange medial del segundo al quinto dedo del pie, y las funciones es de flexión de los pies falanges del segundo al quinto dedo sobre la planta del pie. El segundo es el aductor del dedo gordo. El origen es el tuberosidad calcáneo y aponeuriosis plantar. La intersección es el hueso sesamoideo medial, falange proximal del dedo gordo. Y las funciones son la abducción medial y flexión plantar del dedo gordo de soporte longitudinal al arco del pie. El abductor del quinto dedo. El origen es el calcáneo y aponeurosis plantar. La intersección es la cara lateral de la falange proximal del quinto dedo. Y las funciones es el flexión plantar y abducción del quinto dedo. Cuadrado plantar. El origen son bordes mediales y laterales del calcáneo. La inserción es el borde lateral del tendón del flexor largo de los dedos, y la función es la flexión de los 4 dedos sobre la planta del pie. Flexor corto del dedo gordo. Origen: huesos cuneiforme medial e intermedio. La inserción es la cabeza medial, hueso sesamoideo medial y falange proximal del dedo gordo. Cabeza lateral, hueso sesamoideo lateral y falange proximal del dedo. Función: flexión plantar del dedo gordo. Lumbricales. Origen: bordes mediales de los tendones del flexor largo de los dedos. La inserción es la base de la falange proximal del segundo al quinto dedo del pie. Tendones extensores de los 4 dedos laterales. Las funciones es la flexión de la falange proximal, extensión de las falanges medial y distal. Flexor corto del quinto dedo. La origen es el base del quinto metatarsiano y ligamento plantar del largo. La inserción es el falange proximal del quinto dedo,
y las funciones es la flexión y abducción del quinto dedo. Aductor del dedo gordo, origen, cabeza oblicua, cuboides, cuneiforme y base del segundo al cuarto metatarsiano, cabeza transversa, cápsulas de articulaciones metasofagílicas de tercero a quinto. La inserción es el hueso sesamoideo y base del primer dedo, y las funciones es la flexión y abducción del dedo gordo. Por último, tenemos el interoseos plantares, que el origen es del tercero al quinto metatarsiano. La inserción es la cara medial de la base de la falange proximal del tercero al quinto dedo, y las funciones es la flexión y abducción de las articulaciones metatarsofalángicas del tercero al quinto dedo. Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Morales, profesional en Ciencias del Deporte. Empezando con el miembro superior, iniciemos con el hombro. El hombro es la conjunción de tres huesos importantes: la clavícula, la escápula y el húmero. La clavícula está compuesta por dos extremos, el acromial y el esternal, y una tuberosidad conoidal. La escápula, por su lado, tiene un montón de accidentes, de los cuales dos son muy importantes: el acromión y la cavidad glenoidea, ya que son sitio de articulación con la clavícula y el húmero. Además de estos, tiene la muesca supraescapular, la apófisis coranoides, la fosa subescapular, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Seguimos con la miología del hombro y empezamos con el deltoides. El deltoides tiene un origen en la clavícula, la espina de la escápula y el acromión, y una inserción en la tuberosidad deltoidea del húmero. El deltoides se divide en tres porciones: la clavicular, la acromial y la espinal. Cada una de estas tiene una acción diferente, pero en términos generales, flexiona, abduce, extiende y rota el brazo lateral y medialmente. Seguimos con el redondo mayor. El redondo mayor tiene un origen en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula y una inserción en la corredera bicipital del húmero. Abduce y rota medialmente el brazo. Luego continuamos con el manguito rotador. El manguito rotador tiene una función general de mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Este está conformado por 4 diferentes músculos, que son el supraespinoso, que tiene un origen en la fosa supraespinosa de la escápula y una inserción en el tubérculo mayor del húmero. Este tiene una acción un poco diferente a los demás, ya que abduce el brazo y acompaña al movimiento del deltoides. Seguimos con el infraespinoso, que tiene un origen en la fosa infraespinosa de la escápula y una inserción en el tubérculo mayor del húmero. El redondo menor tiene un origen en el borde lateral de la escápula y se inserta también en el tubérculo mayor del húmero. Y el subescapular, que tiene un origen en la fosa subescapular de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Estos tres músculos tienen la función de rotar lateralmente el brazo. Hola, soy Daniel Fernando Torres Saavedra, pertenezco al programa de Profesional en Ciencias del Deporte. Hoy vamos a hablar sobre la osteología y la miología del miembro superior, como el brazo, antebrazo y la mano, y las posibles lesiones que pueden ocurrir en los diferentes deportes. El brazo se divide en dos compartimentos: el compartimento anterior y el compartimento posterior, donde el compartimento anterior está compuesto por tres músculos: el coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial, y el compartimento posterior está compuesto por dos músculos, que es el tríceps braquial, que está compuesto por tres músculos llamados cabeza lateral, cabeza larga y cabeza medial, y el anconeo. Bueno, el compartimento anterior del coracobraquial, su origen es la apófisis coracoides de la escápula. Su inserción es el medio de la cara medial del húmero. Su acción es la flexión y la abducción del brazo. El bíceps braquial, su origen es en la apófisis coracoides de la escápula. Su inserción es la tuberosidad del radio.
Su acción es supinar el antebrazo y flexionarlo. El braquial, su origen es la cara distal anterior del húmero. Su inserción es la apófisis coranoides del cúbito. Y su acción es flexionar el antebrazo en todas las posiciones. Los dos músculos del compartimiento posterior, el tríceps braquial, que es su origen, el tubérculo infragenoideo de la escápula, también la cara posterior del húmero superior. Su inserción es la apófisis alecrainea del cúbito y su acción principal es extender el antebrazo. El anconeo, su origen es el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es la cara lateral del alecronón y su acción es ayudar al tríceps braquial en la extensión del antebrazo. Bueno, el antebrazo anterior está compuesto por 4 capas. La primera capa es superficial, que es pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. La segunda capa es del flexor superficial de los dedos. La tercera capa, que ya es lo profundo, es el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar. Y la cuarta capa es el músculo pronador cuadrado. Pues los músculos superficiales anteriores del antebrazo, como ya lo dije, la primera capa, el pronador redondo, ya que su origen es la apófisis coracoides. Su inserción es cara lateral del radio. Su acción es pronar y flexionar el antebrazo. El segundo músculo vendría siendo el flexor radial del carpo, que su origen es en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción es la base del segundo metacarpiano y su acción es flexionar y abducir la mano. El tercer músculo es palmar largo, también su origen es el epicóndilo medial del húmero. Su inserción viene siendo el renículo flexor y el vértice palmar. Su acción es flexionar la mano en el carpo. El cuarto es el flexor cubital del carpo, que también tiene el mismo origen de los otros. Su inserción es en el hueso ganchoso y en el quinto metacarpiano. Y su acción es flexionar y abducir la mano. Pues los músculos superficiales anteriores del antebrazo, que ya vendría siendo la segunda capa, que lo compone un solo músculo, que es el flexor superficial de los dedos, que su origen es en la cabeza húmero cubital, en el epicóndilo medial del húmero, origen común de los flexores. Su inserción es en los cuerpos de las falanges medias del segundo al quinto dedo. Su acción es flexionar las articulaciones interfalángicas proximales de los 4 dedos mediales. Ya la tercera capa, que la compone 2 músculos, que vendría siendo el flexor profundo de los dedos, que su origen es en la parte medial, parte lateral, las caras mediales y anteriores del cúbito en la membrana interósea. Su inserción es la parte medial, que se intersecta en las bases de las falanges distales del cuarto al quinto dedo. La acción, flexión de las falanges distales del segundo al quinto dedo. El segundo músculo es el flexor largo del pulgar, que su origen es en la cara anterior del radio, más la membrana interósea. Su inserción es en la falange distal del pulgar y su acción es flexionar la falange del primer dedo pulgar. Ya por último, la cuarta capa es en el músculo pronador cuadrado, que su origen es el distal de la cara anterior del cúbito. Su inserción es la cara anterior del radio y su acción es poder pronar el antebrazo. El antebrazo posterior, los extensores se dividen en 2 capas. La primera capa está compuesta por los músculos braquiorradial, extensor radial largo del carpo y corto, extensor de los dedos, extensor del dedo meñique y extensor cubital del carpo. La segunda capa es el supinador, el aductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y corto y el extensor del dedo índice. Pues los músculos superficiales posteriores del antebrazo, su primer músculo, el braquiorradial,
tiene su origen en la cresta supracondileal lateral del húmero. Su inserción es la cara lateral extremo distal del radio y su acción es la flexión débil del antebrazo máxima cuando se encuentra semiprominado. El otro músculo es el extensor radial largo del carpo, que tiene el mismo origen del anterior. Su inserción ahora es en el segundo metacarpiano. La acción es la misma, sino que es activo cuando se cierra el puño. El extensor radial corto del carpo, su origen es el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es en la base del tercer metacarpiano. Su acción extiende y abduce la mano en el metacarpo. El cuarto músculo es el extensor de los dedos. Tiene el mismo origen del anterior. Su inserción es del segundo al quinto dedo. La acción es extender los 4 dedos mediales. El otro músculo es el extensor del dedo meñique, que su origen es en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es en el quinto dedo y tiene la misma acción del anterior. Por último, el extensor cubital del carpo, que tiene su mismo origen a los demás, pero más el borde posterior del cúbito. Su inserción también es en la base del quinto metacarpiano y su acción es extender y abduce la mano en el metacarpo. Los músculos de la segunda capa es el supinador, que tiene como origen el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es la cara lateral y posterior, proximal del radio. Su acción es supinar el antebrazo, más la rotación del radio para girar la palma. El segundo músculo es el aductor largo del pulgar, que tiene como origen la cara posterior y proximal del radio, más la membrana interósea. Su inserción es en el primer metacarpiano y su acción es abducir el pulgar o extenderlo en la articulación carpo-metacarpiana. El extensor largo del pulgar tiene como origen la cara posterior distal del cúbito. Su inserción es la cara dorsal de la base falange distal. La acción es extender la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica. El extensor del dedo índice tiene como origen el mismo del anterior nombrado. Su inserción es la expansión extensora del segundo dedo. La acción es extender el segundo dedo. Por último, el extensor corto del pulgar también tiene como origen la cara posterior distal del radio. Su inserción es la cara dorsal a la base de la falange proximal del pulgar. Su acción es extender la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica. Por último, la mano, que se divide en 5 compartimientos. El primer compartimiento se llama el tenar, que está compuesto por 3 músculos: el aductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. El segundo compartimiento es aductor, que tiene el músculo aductor del pulgar. El tercero es hipotenar, que está conformado por 3: aductor del dedo meñique, flexor corto del dedo meñique, oponente del dedo meñique. El cuarto es el central, que contiene los lumbricales, y el quinto, que es llamado interóseos, que lo conforman los dorsales y los palmares. Bueno, pues una de las lesiones más ocurrentes de los músculos ya mencionados anteriormente puede ser el esguince del bíceps, que se trata de una inflamación en el punto donde el bíceps pasa por delante del codo. Duele al cerrar el puño o al doblar el codo haciendo fuerza. El tratamiento puede ser, si es muy leve, puede ser calmado con hielo o compresiones, o a veces se suele complementar con tratamientos de ultrasonido o hidrocortisona. También hay otra lesión que es llamada codo de tenista. Esta se caracteriza ya que los músculos del antebrazo pronosupinadores tienen su inserción superior en el húmero. Cuando esta inserción se inflama,
se siente el dolor en la pronación y en la supinación forzada. El dolor es notable en la punta del codo, en el epicóndilo, que está tumefacta y sensible cuando uno coge algo o con el codo flexionado. Esta tiene tratamientos con analgésicos inflamatorios, hidrocortisona. Otra lesión que podemos ver en estos músculos es en una llamada codo de golfista o lanzador de jabalina, que es una inflamación en el punto de inserción de los músculos y el hueso en la cara interna del codo. Aparece por un estiramiento o esfuerzo recurrente del músculo, como lo vemos en el deporte del golf. El tratamiento puede ser cuidado en diferentes ejercicios para mejorar el músculo, reposo, inflamatorios, entre otros. Bueno, pues los huesos que conforman este miembro superior, el brazo, vienen siendo el húmero, el radio y el cúbito y la mano. Este compartimiento tiene varias articulaciones que las vamos a nombrar y a dar su unión articular y su tipo. Tiene la articulación acromioclavicular, que tiene una unión articular en el acromión y la clavícula. Su tipo es articulación sinovial plana. La glenohumeral, que es unión en la cavidad glenoidea más el húmero. Su tipo es articulación sinovial esférica. La articulación del codo, que es el húmero cubital más el húmero radial. Es una articulación sinovial traclea. La articulación radiocubital proximal, que es la cabeza del radio sobre el cúbito proximal. Es articulación sinovial tipo trocoide. La articulación radiocubital distal, que es el radio más el cúbito distal. Es articulación sinovial tipo trocoide también. La articulación radiocarpiana, que es el radio más huesos del carpo de la primera línea. Viene siendo una articulación sinovial tipo condilea. La articulación intercarpiana, que es las articulaciones entre los huesos carpianos de la hilera proximal y distal. Es la articulación sinovial plana. Articulación carpometacarpianas, que su unión articular son las superficies distales de los huesos carpianos de la hilera distal, que se articulan con las superficies carpianas de las bases de los metacarpianos en las articulaciones carpometacarpianas. Es una articulación sinovial plana. La articulación carpometacarpiana del pulgar, que es la articulación carpometacarpiana del pulgar, que entre el trapecio y la base del primer metacarpiano está dotada de una cavidad articular separada y es una articulación sinovial en silla de montar. La articulación metacarfalángicas, que es cabezas de los metacarpianos más las bases de las falanges proximales, y es una articulación sinovial tipo condilea. Por último, la articulación metacarpofalángica, que son las cabezas falanges que se articulan con las bases de las falanges más distales, que es lo contrario a la que dije anteriormente, y es una articulación sinovial troclea o bisagra. Bueno, pues una de las fracturas que se pueden dar en este tipo de huesos puede ser en el brazo la fractura de diáfisis humeral, en el codo fracturas de extremidad distal del húmero, fracturas en el acronón, fracturas en la cúpula radial. En el antebrazo se pueden dar fracturas diafisarias del antebrazo y en la muñeca se pueden dar fracturas del radio distal, entre otras. Pues estas fracturas se dan más que todo en deportes que utilizan mayormente los miembros superiores y que es un deporte de gran contacto, como lo pueden ser los deportes de combate, como la UFC, que vemos muy recurrente este tipo de fracturas. También puede ocurrir en baloncesto, puede ocurrir también en el tenis, entre otro tipo de deporte.
Wow. Al principio del video podemos ver cómo intenta apartar una roca dirigida hacia su persona con la mano izquierda, posiblemente dañando algunos metatarsos y falanges. Esto es suficiente como para perder el equilibrio y perder su medio de aseguramiento, en lo que lo pone en una posición de cúbito prono dorsal para poder disminuir la caída y recibir el impacto de una mejor manera. Pero podemos ver que todo el impacto lo recibió la parte del isquion del hueso coxal, además de muchos huesos del pie, más que todo los calcanes. Los músculos que pudieron haber recibido también en esta primera parte del video el impacto son los glúteos, los bíceps femorales y tanto el semiespinoso como el semimembranoso, así como los gastrocnemios. Al girar por primera vez, se vio comprometida la articulación del hombro, así como el hueso deltoides y los huesos laterales del brazo. Al girar nuevamente, se vio comprometida la mano, intentando parar su última caída. Esto pudo haber dañado las articulaciones de la muñeca. En la escalada deportiva usamos demasiado los miembros superiores e inferiores. Los grupos musculares que podemos rescatar más que todo serían los flexores de los dedos, los flexores del codo, así como los flexores de las rodillas y extensores de las rodillas. Pero hay un músculo en específico que no hace parte del miembro superior, pero sí es muy importante la escalada. A pesar de esto tiene una inserción en el miembro superior y es el dorsal ancho. Para finalizar con curiosidades de la escalada, me gustaría mencionar que existen unas adaptaciones fisiológicas que le ocurren a los escaladores que superan los 10 años del medio de la escalada. Esas adaptaciones se enfocan más en los dedos, en el tejido blando y en la parte ósea. Aparte, me gustaría mencionar que es muy difícil que un escalador termine golpeado de las rodillas, ya que normalmente recibe los golpes las piernas.